Hermanos, es un gozo estar de nuevo en DFBC para iniciar una nueva serie de mensajes que tiene que ver con el llamado de Dios para todo el resto de nuestro año. El pequeño video introductorio es cortesía de National Community Church en Washington, D.C. Ellos estuvieron estudiando una serie de mensajes similar a lo que vamos a estudiar hace tiempo, y este video lo hacen disponible a cualquier iglesia que quiera usarlo. Qué bendición que los recursos del reino pueden ser compartidos, ¿no? Muchos de nosotros hablamos español solamente, pero también muchos de nosotros somos bilingües o algunos hablan más de 2 lenguajes. Qué hermoso ser parte de una comunidad donde Dios está llamando a personas de toda nación y toda generación. Yo crecí en México, pero ya llevo media vida aquí en los Estados Unidos, y desde que el Señor me llamó a seguir a Cristo, el Señor me ha mostrado en su palabra, en Efesios capítulo 2, en Colosenses, como vamos a ver más adelante, que la iglesia no es una iglesia de una sola etnicidad o de una sola lengua. La iglesia es el cuerpo de Cristo y da la bienvenida a toda persona de toda nación, toda generación, porque somos uno en Cristo. Qué bendición poder ser parte de este reino de su amado Hijo. Pero este reino al que Dios nos está llamando es un reino donde va a haber retos adelante, donde Dios sí nos ha preparado para estar listos para más, pero ese más va a requerir que le entremos con todo. Con todo. Si Cristo es Señor de todo, todo bajo su control toma su orden, pero cuando Cristo no es Señor de todo, a final de cuentas, ¿de qué es Cristo Señor? A veces de nada. Jesús le dice a los discípulos ahí mismo en los evangelios y a la gente que le seguía: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. Cristo nos va a desafiar a seguirle con todo. ¿Te acuerdas cuando tú ibas, por ejemplo, en México? Yo crecí en México, cuando íbamos a la noche a los tacos. Comíamos, ¿verdad? Estaban preparando los tacos y estábamos bien contentos, y la gente nos preguntaba: ¿qué le pongo a tus tacos? Pues ¿qué le pones? Pues con todo, ¿verdad? Todo y un poquito más, por favor. Échele, usted no se mida. Cuando Dios nos llama a seguirle, ¿cómo le damos al Señor? ¿A regañadientes? Decirle: sí, Señor, pero hasta aquí, nomás hasta donde me siento cómodo. O cuando Jesús llama, realmente le decimos: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. A veces Cristo nos llama, pero vemos el identificador de llamadas en nuestro teléfono celestial y decimos: ay, no es el Señor, hay que me deje mensaje. O a veces: luego te hablo, Señor. O a veces simplemente lo ignoramos, porque sabemos que cuando el Señor nos llame, nos va a pedir a que le entremos con todo. Santiago nos dice: el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no quiere que seamos inconstantes. Dios nos llama a ser fieles. El compromiso total es absolutamente esencial para llevar más fruto. Si hemos dicho: Señor, estamos listos para más, ese fruto viene cuando permanecemos en Él con todo. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla. Vamos a estar en la carta a los Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y antes de leer esta carta, déjame darte un poquito de trasfondo. Pablo escribe la carta a los Colosenses, y la iglesia en Colosa era una iglesia que Pablo no conocía personalmente. Las personas de la iglesia eran personas que alguien más, un siervo de Cristo llamado Epafras, había alcanzado para el reino de Dios. Pero Pablo estaba en la prisión, más o menos escribe en el año 60-62 después de Cristo, más probablemente cuando estaba en prisión en la ciudad de Roma. Y Pablo, aunque está en prisión en Roma, el evangelio no está en cadenas. El evangelio, Dios sigue obrando a través de él, a través de cartas, a través de testimonio personal, a través de compartirle a gobernantes de lo que Dios está haciendo para transformar al mundo. Y Pablo utiliza esta prisión como una oficina para enviar cartas. Muchas de las cartas que tú y yo leemos en el Nuevo Testamento son las cartas que Pablo escribe en este tiempo de prisión. Y Pablo escribe porque aunque la iglesia en Colosas era una iglesia activa y viva, creciendo y que daba fruto, la iglesia estaba enfrentando grandes retos que ya estaban empezando a minar la efectividad de esta iglesia. Mira, cuando tú y yo seguimos a Cristo, Cristo no nos llama a que le tomemos como un accesorio espiritual. Cristo no es el diosito que tú puedes controlar o que puedes poner en tu cartera. No es el crucifijo que puedes cargar como decoración en el cuello. Cristo es Señor. Cristo es Señor, y como Señor Él ve lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestra mente, nuestros pensamientos, y Él nos invita a ser transformados cada vez más en su imagen. Tú no sigues a Jesús de manera inalámbrica.
No lo sigues nada más como un objeto religioso. Tú lo sigues como aquel de quien tu vida depende. Tú lo sigues como una rama está conectada a una planta por su savia y para vivir, para dar fruto. Tú tienes que estar conectado con Cristo, pero no solamente conectado, no solamente decir que crees, tienes que realmente creer. Va a haber dificultades, va a haber retos, pero lo más importante es esto: Dios conoce nuestro corazón. En el Nuevo Testamento, si tú lees un poquito al final cómo termina tu Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Jesús manda cartas a 7 iglesias contemporáneas de la iglesia en Colosa. Y en estas iglesias, cada una con sus retos, ya empezaba a ver una tendencia a la complacencia, a la duplicidad, una tendencia a vivir de la reputación de una iglesia que decía creer, pero que había perdido la efectividad de una vida realmente consagrada. Ya no estaban con todo en Cristo, estaban viviendo de su reputación. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice, son palabras de Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de oro, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Ahora es una pausa. Los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, la plenitud de la presencia de Dios. Los 7 espíritus de Dios, una referencia a Isaías que habla acerca del Mesías como aquel que está lleno con el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu del temor de Jehová. Estas 7 manifestaciones de la plenitud, del poder, de la sabiduría de Dios. Jesús es quien tiene la plenitud de Dios. Y dice, quien tiene las 7 estrellas en su diestra. Estas 7 estrellas representan estas iglesias, representan la presencia de Dios en el mundo a través de su pueblo, de su comunidad, su familia. Dice, yo tengo la iglesia en mis manos. Y lo primero que Jesús le dice a esta iglesia es esto: yo conozco tus obras. Mira, a veces tú y yo jugamos a la religión. Vivimos de lunes a sábado como nos da la gana. Y el domingo aparecemos en la iglesia. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? No, bien. Yo estoy bien. ¿Pero estás bien? ¿Sabes qué dice Jesús? Yo conozco tus obras. De lunes a lunes. Jesús nos conoce. Para Él no hay barreras que Él no conozca. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Perfecto significa maduro, completo. Sardis, tú te quedaste cómodo con una apariencia religiosa, pero no permitiste que Dios continuara construyendo y transformando la obra en ti y el carácter de Cristo en ti. Tú te quedaste con la etiqueta, te quedaste con el pescadito en el carro nomás de que eres cristiano, pero manejas. Híjole, que mejor quita el pescadito, ¿no? Sí, traes la camioneta, traes la calcomanía, pero estás viviendo tu vida de tal manera que pueda ser aprobada por Dios. No por la gente, no por lo que digan otros, sino por Dios. Jesús dice, yo conozco tus obras. Hermanos, si Dios nos hiciera una auditoría espiritual hoy como DFBC en español, ¿qué diría de nosotros? ¿Vivimos simplemente como un grupito bajo la sombra de un ministerio en inglés, de una iglesia que tiene 76 años? ¿O vivimos como una comunidad de personas que tienen la vida de Cristo, dispuestos a servir, dispuestos a vivir para Cristo con todo? ¿Cómo vivimos? Si vamos a ser una iglesia que dé fruto y multiplique el fruto de Dios, no hay alternativas más que entrarle con todo. Ven conmigo, Colosenses capítulo 1. Vamos a estar en el capítulo 1, versículo del 1 al 14. Y la pregunta de la que vamos a hablar el día de hoy es una pregunta que Pablo contesta, y Pablo comienza su carta a los Colosenses con una acción de gracias, aunque él no los conoce. Pablo le dice a los colosenses, hermanos, yo he oído de ustedes y ustedes viven para la gloria de Dios de tal manera que yo no puedo más que dar gracias a Dios por ustedes. ¿Qué tipo de iglesia? Es una iglesia por la que estamos agradecidos con Dios. ¿Qué tipo de iglesia? Es una iglesia que por su presencia en la comunidad, la gente, ¿sabes qué? Gracias a Dios. Gracias a Dios que estos están aquí. Gracias a Dios que cada domingo hay una comunidad que cuando vengo arrastrándome de las luchas que tengo del mundo, puedo refugiarme en la presencia de Dios a través de su familia. Gracias a Dios.
Yo crecí en México, no cercano a mi familia inmediata, como te compartí en mi testimonio antes, cuando estuvimos hablando del Salmo 23. Mi familia no es una familia mexicana típica. Tengo una hermana más joven que yo, 4 años más joven, tiene 41, ya 45, pero crecimos alejados de nuestra familia extendida, ni primos, ni tíos, nadie. Nada más mis papás, mi hermana y yo en el negocio. Y nunca crecimos muy cercanos a la familia. Siempre tratábamos nada más nuestro trabajo y un que otro vecino, pero no muchas amistades tampoco. Recuerdo la primera vez que alguien me invitó a ir a una iglesia que predicaba el Evangelio de Cristo. Cuando tú en México piensas en iglesia, piensas en un templo enorme, ¿verdad? Gente calladita y que si el niño está hablando mucho, cállese, pellizco. Así como que reverencia total, silencio y cánticos o rezos. Cuando llegué a esta iglesia por primera vez, era una reunión para un grupo de jóvenes, un salón de eventos parecía, pero era donde la iglesia se reunía. Y los muchachos estaban jugando, estaban comiendo, estaban orando, estaban teniendo un estudio bíblico. Y yo dije, caray, a lo mejor es algo que la iglesia rentó para hacer este evento. Mi amigo me dice, no, Miguel, es que la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente que sigue a Jesús. Dije, nunca había oído yo eso en mi vida. Pero no solamente eso. Algo que me impresionó de manera increíble es que los muchachos que estaban ahí no me conocían, pero todo el mundo me recibió con un amor y una atención. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, pásale, aquí hay comida y siéntate. Y me trataron como si fuera estrella de cine. Yo dije, estos cuates se confundieron, pero me recibieron con un afecto, con un cariño como nunca había experimentado en el mundo. La familia de Cristo es una familia que tiene que ser diferente a lo que el mundo ofrece allá afuera, diferente como Cristo. ¿Qué tipo de iglesia es una iglesia por la que estamos agradecidos con Dios? Vamos a ver esta iglesia en Colosenses capítulo 1. Ven conmigo, Colosenses capítulo 1, versículo 1 al versículo 14. Vamos a ver 3 cosas de esta iglesia en un momento. Primero, léelo conmigo. Colosenses 1 del 1 al 14. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Wow. Del versículo 3 al versículo 14 tienes toda una oración compleja de las verdades, como si fuera una radiografía de lo que hace a Pablo dar gracias a Dios por esta iglesia. Vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver primero que una iglesia por la cual vale la pena estar agradecidos a Dios es una iglesia fiel y comprometida. Mira lo que dice en el versículo 2, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. ¿Cómo comienza la carta de Pablo? Con un saludo, pero con un saludo que los apunta a quiénes son ellos a la luz del llamado de Dios. ¿Quiénes son ellos? 2 cosas Pablo menciona: santos y fieles. Yo no sé tú, a mí no mucha gente me ha llamado santo. Bueno, a veces mamá me decía, eres un santo, pero me decía otras cosas que contradecían lo de santo, ¿verdad? Santo. ¿Qué significa ser santo?
Santo significa ser llamado a compartir el carácter de Dios, que es santo. Dios dice, sean santos como yo soy santo. Santo significa ser apartado para el servicio de Dios. Ya no lo que el mundo te decía que tú eras, ya le perteneces tú a Dios. Y Dios te ha llamado, te ha escogido para que seas una persona que es fiel. Fidelidad significa que tú representas un original con justicia. Tú correspondes a este original. Dios nos está transformando a imagen de Cristo. Él es el original, dice, santos y fieles en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado, apartado para ser transformados como Cristo, y nos ha llamado para serle fieles a Él, para responder a lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Yo no sé si alguien aquí en la iglesia te cae bien o te cae mal. A lo mejor tú ves a la persona a la derecha y dices, ya llegó fulano de tal. No, mejor yo esa iglesia, yo ya no. Otra vez, el mismo pastor, otra vez. Déjame decirte, la iglesia es la familia de Dios. Yo no te escogí, tú no me escogiste. Cristo nos llamó. No estamos aquí por lo que nos gusta, no estamos aquí como en un club de amigos. Estamos aquí como una familia donde tú no escoges quién nace en tu familia. Dios te da hermanos y hermanas. Te caigan bien, te caigan mal, esta es tu familia. ¿Por qué? Porque lo que nos une es Cristo Jesús. Y lo que Dios quiere hacer a través de nuestras diferencias es pulir nuestro carácter para que nuestras diferencias se sometan a Jesús. Tu llamado no es ser como el pastor, no es ser como el hermano fulano de tal, es ser como Cristo. Todos estamos siendo transformados a su imagen. ¿Y qué es lo que sucede? Mira lo que empieza a decir Pablo en el versículo 3. Pablo siempre ora por su iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que tú intercediste por tu familia espiritual? Que tú oraste por tus pastores, que tú oraste por tu comunidad bíblica. Mira, el año pasado, antes de terminar el año, empezamos con mi experiencia con Dios, ¿verdad? Empezamos mi experiencia con Dios. Fue un buen comienzo, pero inevitablemente, después de un rato, cuesta trabajo ser fieles. A veces las sabanitas se nos pegan, ¿verdad? Y no, es que llegar temprano al estudio, no, mejor nomás al servicio. Y ya que lleve más o menos cercano el sermón, para nomás oír poquito, ya me voy. No. Pablo dice que si nosotros vamos a entrarle con todo, tenemos que entrarle primero intercediendo unos por otros en oración. ¿Sabes por qué reunirnos es tan importante? ¿Por qué abrir la palabra es tan importante? Porque a través de la palabra y la oración Dios transforma nuestro carácter. Y Dios nos equipa para servirle eficientemente y efectivamente a Él. Pablo dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le da Pablo gracias a Dios? Varias cosas. Primero, versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Aunque Pablo no los conocía, Pablo sabía que estos eran verdaderos creyentes. Estos no eran personas que profesaban ser religiosos. Estos no eran personas que decían, yo voy a tal iglesia. Ellos eran personas que fielmente habían puesto su confianza en Cristo Jesús. Así como termina Pablo este capítulo, eran personas que habían pasado de las tinieblas a la luz, que por fe habían recibido el perdón de sus pecados, personas que realmente habían creído en el Evangelio de Cristo. Esos son verdaderos creyentes. No que tenían una máscara de religión, no que tenían tradiciones. Eran personas que le habían entregado su vida a Cristo Jesús. Tenían fe. Pero esa fe, mira lo que dice, vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esta fe y verdadera relación con Cristo se traducía en un amor unos por otros. ¿No dijo Jesús, en esto van a saber todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros? Hermanos, cuando una persona viene aquí por primera vez, a lo mejor este es tu primer domingo, bienvenido. Si estás aquí es porque Dios te trajo. Tengo la plena convicción de que Dios está obrando en ti. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Si estás aquí no es por accidente, Dios está obrando en tu vida. Pero para la congregación, ¿cómo recibimos a las personas nuevas? A veces ya tenemos nuestros cuates, nuestro clique y hola, ¿cómo estás? Pero ¿quién va a dar la bienvenida? ¿Quién va a mostrar y compartir el amor de Cristo con los que no están aquí todavía? A lo mejor tú vienes y dices, yo sabe que a mí me han lastimado antes en la iglesia. Yo por eso nomás voy, me siento y ya. Sí, a veces nos decepcionamos unos a otros, ¿verdad? Yo te prometo que si tienes poquito tiempo viniendo aquí, tarde o temprano te vamos a decepcionar. Tarde o temprano. Pero tú no estás aquí porque quedar bien con la gente.
Tú estás aquí porque tú quieres seguir a Cristo Jesús a pesar de las imperfecciones de la familia. Ahora, eso no nos da permiso de ser maleducados o de tratar a la gente mal. Dios nos invita a amarnos unos a otros. ¿Por qué? Mira lo que continúa diciendo Pablo, porque no solamente es la fe, no solamente es el amor, sino Dios tiene una esperanza. Versículo 5 dice, nos amamos unos a otros a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. En otras palabras, nuestra fe, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, y el amor que disfrutamos unos a otros, tiene un mejor futuro hacia adelante. Nos aguantamos unos a otros, seguimos a Cristo porque adelante Cristo tiene algo mejor para nosotros que lo que este mundo nos ofrece. 3 cosas Pablo menciona aquí hacían a esta iglesia una iglesia saludable: la fe, la esperanza y el amor. En 1 Corintios 13:13, si tú te acuerdas, los corintios eran una iglesia dividida, orgullosa. Dice Pablo, lo más importante es crecer en amor. Pero dice en 1 Corintios 13:13, ahora permanecen 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Estas 3, el mayor de ellos es el amor. Muchas iglesias hoy en día viven con un montón de programas, con presupuestos multimillonarios, con un montón de cosas que mantienen a la gente ocupada. Pero la apariencia externa y las multitudes, los dineros, no son suficientes para demostrar la salud de la iglesia. Jesús le dijo a la iglesia Sardis, tú tienes una reputación de que estás vivo, pero estás muerto. Déjame darte un ejemplo. Vivimos como unos 15 minutos de aquí de la iglesia, y en el vecindario donde vivimos hay muchas colinas, montón de árboles. Y antes de que encontramos la casa donde vivimos, había una casa que habíamos visto que me gustaba mucho, y es la casa que yo quería, pues estaba fuera de nuestro precio, así que pues no. Y lo que me gustaba de esta casa es que esta casa tenía un montón de árboles grandes alrededor y en el patio, y enfrente de la casa tenía un árbol, un roble enorme, precioso, de esos grandototes. Y este árbol, pues en el verano daba sombra, muy bonito árbol. Yo caminaba por ahí, acabamos en una casa cercana a esta, caminaba por ahí, y ese árbol siempre me llamaba la atención. Hace unos meses tuvimos una tormenta, y la tormenta llegó con todo, hubo mucho aire. Y un día que venía a la oficina en la mañana, venía manejando, y la dueña de la casa estaba fuera en sus pijamas. Este árbol majestuoso se cayó, pero con todo, cayó, pero no le quedó ni rama ni nada. No cayó en la casa, cayó enfrente en el patio, pero quedó hecho pedazos. Yo caminé en la tarde para ver qué había pasado, y me acerqué y vi el árbol, y el tronco se veía bien, de afuera se veía todo bien, pero la raíz, todas las raíces grandes alrededor estaban consumidas por hongos, y una sola raíz estaba manteniendo todo el árbol. Llegó el día en que no aguantó. En el centro del árbol, todo el centro del árbol estaba negro, y estaba en un agujero nada más. El árbol era nada más una cáscara de lo que alguna vez había sido un buen árbol, un árbol saludable. Algunas veces tú y yo, en nuestro caminar con Cristo, nos sentamos en la banca después de un tiempo y nos quedamos cómodos. Y vivimos de la apariencia religiosa, pero ya no hay raíces, ya no hay sustancia que nos impulsa a seguir creciendo y dar fruto para Cristo. Mira, a lo mejor por un tiempo tú puedes andar así, pero a menos que tus raíces estén profundamente arraigadas en la fe, en el amor, en la esperanza de Cristo, a lo mejor tenemos nada más nombre de que vivimos y estamos muertos. Y mira lo que produce fe, esperanza y amor. No solamente una vida saludable, una vida congregacional donde, Señor, yo te doy gracias, porque cada vez que estoy con esta familia mi fe crece, tengo esperanza, tengo amor. Estos 3 ingredientes, hermanos, son los ingredientes de una comunidad cristiana auténtica. Si cada vez que tú vienes a la iglesia y dices, tengo que ir a la iglesia, qué bueno es eso, ¿verdad? Pero si tú cada vez que estás juntos con hermanos y hermanas, ¿y sabes qué? Siempre Dios me anima en mi fe, aprendo algo de la palabra de Dios. Cuando estoy desanimado, alguien pone su brazo sobre mí y me dice, échale ganas, estoy orando por ti. Sé que soy amado, sé que soy cuidado, sé que tengo esperanza. En un mundo sin esperanza, comunidad es importante. Tenemos una pandemia y una crisis de soledad. Soledad. Estamos cada vez más conectados con información en el teléfono, pero cada vez más solos. La iglesia tiene que ser diferente. Entonces, primero, una iglesia por la cual
podemos estar agradecidos, es una iglesia que despliega las virtudes cardinales del Evangelio: fe, amor y esperanza. Pero no solamente eso, mira lo que dice Pablo en el versículo 5. Esta iglesia es una iglesia que crece como un elemento de influencia, como un catalizador, dando fruto para el reino de Dios. Versículo 5 de nuevo dice: ustedes están arraigados en esta esperanza, en este amor, en esta fe, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esta iglesia, hermanos, no era una iglesia que estaba estancada. Era una iglesia que tenía raíces en el Evangelio de Cristo, pero estaba empezando a dar más fruto, así como el Evangelio lo hacía alrededor. ¿Cómo estaba dando fruto? Bueno, al llevar el Evangelio, así como el Evangelio está llegando a todo el mundo, ellos estaban llevando el Evangelio a todos los que estaban en su comunidad. Mira lo que dice el versículo 7: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Esta iglesia se había dado cuenta que Dios no la había puesto allí nada más para estar cómodos, sino para llevar el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Epafras había ido a visitar a Pablo en Roma y le había contado de cómo Dios había fundado esta iglesia. A veces pienso en quiénes somos nosotros como DFBC. El año pasado terminamos el año con las open houses. Si fuiste a las iglesias, oramos acerca de estas dos iglesias, Faith y Ferndale. No nos hemos olvidado de ello. Hemos estado orando todo este tiempo. Al final de este mes, próxima semana, vamos a tener una reunión donde vamos a tener que tomar una decisión si les decimos que el Señor nos está llamando a esto o no. Pero hermanos, déjame preguntarte: cuando Dios nos dice que está esperando frutos de nosotros, y frutos significa más personas que vengan a Cristo, frutos significa caracteres transformados a imagen de Cristo, frutos significa buenas obras para la gloria de Dios. Fruto es la vida de Cristo a través de nosotros. Cuando Dios viene buscando frutos, ¿los halla o encuentra puras hojas? ¿Sabes qué Cristo va a buscar en nosotros? Conversaciones que llevan el Evangelio. Cristo va a buscar nuevas personas que estén naciendo de nuevo en el reino de Dios. Cristo va a buscar discípulos que estén creciendo en madurez, sirviendo. Cristo va a buscar multiplicadores de discípulos que no les dé vergüenza, así como Pablo, aunque estaba en prisión, dar testimonio de Cristo. Personas como Epafras. A lo mejor que Dios llamando a personas que se conviertan en pastores, misioneros, evangelistas, o que en su trabajo, cualquiera que sea su profesión, utilicen su profesión y su posición para mostrarles a otros qué bueno es Dios. A lo mejor tú eres mecánico. Dios sabe que este mundo necesita mecánicos honestos. Dios sabe que necesitamos personas que cuando llegues a arreglar tu carro no te digan: uy, no, ¿es la transmisión? ¿Es la transmisión? ¿Te va a costar $5,500? Sí, no, pero ya te lo puedo hacer ahorita. Y sabes que tengo un descuento, nomás $3,000. Entonces, la transmisión, pero si está calentando, sé que tiene que ver con la transmisión. No, también es eso. Honestidad. Si eres médico, representa a Cristo. Si eres maestro, si trabajas de cocinero, si eres albañil, si eres carpintero, lo que sea, tú no haces lo que haces simplemente para ganar dinero. Lo haces para la gloria de Dios, para que otros puedan ver qué bueno es Dios. Ese es tu fruto. En otras palabras, donde estés, hagas lo que hagas, le entras con todo para la gloria de Dios. En nuestra lectura bíblica que estamos haciendo como iglesia, estamos ahorita leyendo el Éxodo, Moisés, ¿verdad? Dios lo llama cuando está nada más de pastor de ovejas. Dice: te voy a llamar para que saques a mi pueblo de Egipto. No, pues yo no sé hablar, soy tartamudo. No, pues que yo no. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? No, pues nomás esta vara. Con eso, Moisés. La gran diferencia no es lo que tú puedes hacer. Dios le dijo a Moisés: yo voy a estar contigo. Una iglesia por la que vale la pena dar gracias a Dios es una iglesia que tiene a Dios con ellos y en ellos. Y Pablo les dice: por el Evangelio ustedes están dando frutos, como Epafras nos dijo. Mira el versículo 8, dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Esta iglesia tiene fe, esperanza y amor, una iglesia saludable. Esta iglesia es una iglesia cuya influencia
La gente alrededor conoce y oye por sus buenas vidas y su fruto. Pero es una iglesia que tiene que seguir creciendo. Y ahora Pablo va a pedir. ¿Qué es lo que Pablo va a pedir? Pablo va a pedir que vivan un estilo de vida que es agradable a Dios en toda manera. Mira de nuevo el versículo 10. Dice, versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Ahí tenemos peticiones. Una tele más grande. No, mejor el nuevo iPhone. No, mejor un buen carro, un Cadillac. Yeah. No, mejor que me sane porque me duele aquí y allá. Mira lo que Pablo empieza a pedir. De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. En un mundo oscuro, en un mundo ignorante, en un mundo perdido en la inmoralidad y el materialismo de este mundo, Pablo pide que ellos sean personas que tienen sabiduría espiritual y entendimiento. Y esa sabiduría y ese entendimiento solamente va a venir a través de la palabra de Dios. Santiago nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, le será dada. Hermanos, vivimos en un mundo donde la gente se está muriendo por la falta de conocimiento. Tus mismos hijos algunas veces. ¿Sabes qué es lo que está moldeando nuestras vidas ahorita? Los medios sociales. Si tú vas y le hablas a la gente ahorita de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, la gente dice, ahí vienes con tu religión otra vez. Oh, pero no te preocupes, ¿verdad? Porque en TikTok tú vas a ver un videíto de 1 minuto o 2 que te dice que te vistas así, que actúes así, que hables así, y entonces vas a sentirte feliz. O te va a decir que hagas el reto de tal o cual cosa. ¿Y cuándo es el reto? Hasta que los chamacos hace unos años comiéndose los detergentes Tide, ¿verdad? Hay tontería y media, y la gente sigue por millones este tipo de retos. ¿Sabes por qué? Porque hay hambre por el verdadero significado de la vida. Pero tú y yo tenemos que dar respuestas, como Pedro nos dice, con mansedumbre y con humildad, pero respuestas a la esperanza que la gente está buscando. Pablo dice, como iglesia tenemos que ser personas que sepan cómo vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Tenemos que ser la opción. No sé si tú viste estos últimos días ahí en las noticias, hay un fenómeno acerca de unos vasos Stanley Cups. ¿Has oído de los Stanley Cups? ¿Has oído de los Stanley? Es un vaso, un termo que cuestan como $60 cada uno. $60 por una taza. No, y esos son los baratos. Hay unas que son edición limitada. De hecho, Target está vendiendo unos ahorita que pueden llegar a valer $600. En eBay lo están vendiendo en $3,000 un vaso. Y bueno, ¿qué tienen de especial esas cosas? Bueno, aparentemente son indestructibles. Si lo dejas en tu carro y tu carro se quema, esos no les pasa nada. Bueno, a menos que estés planeando que tu carro se queme, ¿ocupas uno de esos? No. Hay gente que se forma fuera del Target y se espera que abran para pagar este tipo de dinero para obtener uno de esos de edición limitada. Dices tú, ¿seremos tan superficiales que una taza va a determinar el significado de mi vida? Y por cierto, parte de lo que de esta moda, parte de la moda es que si tú traes una de estas tazas, tú vas a ser cool. Tú vas a andar con los que, is it in? Son los trendings, ¿verdad? Es la moda. Andas de moda. No es que tontería. Pero cuando tú hablas del Evangelio de Cristo Jesús, sabiduría e inteligencia espiritual. Pero no solamente eso, mira lo que dice versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. No solamente es tu hablar, también es tu andar, la forma en que vives. Tú pones en práctica lo que la palabra de Dios dice, agradándole en todo. Cuando te levantas en la mañana, al abrir tus ojos y al ponerte de pie, ¿qué es lo primero que piensas? Hablas tú con Dios y dices, Señor, gracias por dejarme un día más. Mi deseo hoy es agradarte en todo. Pablo dice, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Sabes cómo se demuestra tu fe, tu esperanza y tu amor? En buenas obras. Tú y yo, Dios nos llamó para convertirnos en un traductor de la palabra de Dios. Tú y yo somos llamados a traducir las palabras de Dios en obras para Dios. No, tú y yo no somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por la fe en Cristo, pero somos salvos por la fe para hacer buenas obras. No por obras, sino para hacer buenas obras. Si tu fe no tiene obras, Santiago capítulo 2 nos dice, tu fe es muerta en sí misma.
La fe bíblica verdadera siempre produce buenas obras. Si no hay obras, nuestra fe está muerta. Pablo dice, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Mira el versículo 11, una iglesia fuerte, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Déjame preguntarte, ¿qué tan fuerte es Dios? ¿Hay nomás tantito? Dios es todopoderoso. Nuestra vida debería de ser una que refleje el poder de Dios, aun cuando a veces somos débiles. Pablo estaba en la cárcel, pero ahí en medio de la cárcel sabía que la gracia de Dios era suficiente. Pablo dice, aun cuando soy débil, soy fuerte en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalecidos con todo poder. Dice, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad es perseverancia. Paciencia, híjole. Yo no soy la persona más paciente. Y yo le pido a Dios, Señor, dame paciencia, pero dámela ahora mismo. Eso no va muy bien, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le tienes paciencia, le pides paciencia, especialmente si eres desesperado, tú le estás pidiendo a Dios que perfeccione tu carácter a través de las pruebas. La paciencia se produce a través del sufrimiento. La paciencia se produce cuando resistimos la prueba. Tú y yo vamos a ser probados. La pregunta es, ¿vamos a ser fieles en la prueba o se va a convertir esto en una tentación? Que sean pacientes, que tengan perseverancia. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Tienes gozo y gratitud a Dios? Porque cuando te miras en el espejo dices, Señor, yo no lo merezco, pero tú me escogiste para ser parte de tu herencia. Soy parte de tu reino, Señor. Ya no vivo en la oscuridad, vivo en tu luz. Mira el versículo 13, dice, Dios nos ha librado del poder de las tinieblas. Tú, escúchame bien, tú eres parte de una familia que ha sido librada del poder de las tinieblas. Este mundo está controlado por el enemigo. Hay personas que tú conoces que tienen todo tipo de miedos a las brujerías, a los malos de ojos, a todo tipo de supersticiones, y otras no tan supersticiones. Otras sí tenemos una lucha espiritual en contra de los poderes del enemigo. Pero tú y yo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, hemos sido liberados del poder del enemigo. Ni el pecado, ni Satanás, ni el mundo se pueden enseñorear del Hijo de Dios. Solamente si tú te sometes al pecado, el pecado puede darte al traste, pero de ahí en más estás en la presencia de Dios. Tú eres libre. Como iglesia, Dios nos ha llevado a ser una comunidad de personas libres que obediente y personal, voluntariamente se sujetan a Cristo porque quieren, no porque tienen que. Nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Escúchame bien. Tú eres parte del reino de su amado Hijo. Dice, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La iglesia tiene que ser una familia de personas que tienen sabiduría espiritual, que están agradecidos, que tienen gozo, que son pacientes, que perseveran, que ya no están bajo el control del enemigo, que saben que son perdonados. No viven por sus rencores, no viven para ponerse a cuentas con otros, viven libres en el perdón y la luz de Cristo. Ahora mi pregunta, hermanos, es esta. ¿Somos esto nosotros aquí? Porque si no, esto es lo que Dios quiere hacer por nosotros. Pero para que Dios lo haga, tenemos que entrarle con todo. No un pie aquí, no un pie allá, con todo. Esto se llama consagración. Cristo quiere que tú y yo consagremos todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él. Y le digamos, Señor, el propósito de mi vida es serte agradable a ti, es dejar que tus palabras se conviertan en mis obras. Señor, aquí estoy, envíame a mí. Entonces, en pocas palabras, una iglesia por la que vale la pena agradecer a Dios es una iglesia que demuestra sus convicciones por medio de sus acciones. ¿Estás dispuesto a dejar que tu hablar corresponda con tu andar? Porque si no, a lo mejor como Sardis, Jesús va a venir y nos va a decir, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Arrepiéntete, arrepiéntete. Ese es el día
para decirle, Señor, yo quiero entrarle con todo. Inclina tu rostro. En un momento vamos a venir a la cena del Señor, vamos a tener un tiempo de respuesta cantando un canto. Pero hoy voy a hacer algo un poquito diferente. A lo mejor tú estás aquí hoy y es la primera vez que oyes acerca de cómo Cristo quiere perdonar tus pecados. Si tú nunca has recibido el perdón de tus pecados, voy a quedarme aquí y al final del servicio voy a estar aquí unos minutos. Me encantaría hablar contigo. No te vayas sin saber cómo es que Cristo quiere perdonar tus pecados. A lo mejor tú ya has recibido el perdón de tus pecados, pero has vivido un poquito cómodo, un poquito así como un pie aquí, un pie allá. A lo mejor hoy Dios te está llamando a arrepentirte y entregarte a Él, consagrarte a Él. Ahí en tu lugar, si tú quieres, puedes ponerte de pie. En un momento cuando estemos orando, puedes ponerte de pie y tú habla con Dios y dile, Señor, me estoy poniendo de pie hoy porque yo ya me cansé de estar sentado. Yo quiero responder y decir, Señor, con todo lo que soy, todo lo que tengo, yo te pertenezco a ti, Señor. Aquí estoy, soy tuyo. Si estás luchando y dices, yo sí quiero, pero no puedo, aquí voy a estar. Yo puedo orar por ti. Que el Señor te dé lo que ya ha dicho en su palabra es para ti, libertad del poder del enemigo, para que vivas en el reino de su amado Hijo. Aquí voy a estar, voy a orar por ti. Pastor Roberto también va a estar disponible. Si el Señor ha puesto en tu corazón que alguien ore por ti, vamos a interceder por ti hoy. Acompáñame en oración. Señor bendito, tú nos trajiste hoy aquí, porque como iglesia, Señor, no simplemente venimos a cantar, no simplemente venimos a convivir, venimos a ser transformados a tu imagen, Señor. Y al venir a esta mesa, Señor, me doy cuenta que tu iglesia es algo precioso, Señor. Tu iglesia es una familia de personas con tanta necesidad. Te necesitamos a ti, Señor Jesús. Sin ti nada podemos hacer. Pero en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestras tormentas, tú vienes, Señor. Y tú nos provees, tú nos animas, tú nos das. Todo, Señor, lo que necesitamos. Tú te entregas por nosotros. Y esta mesa nos recuerda que tu sacrificio en la cruz, este cuerpo que entregaste por nosotros, esa sangre derramada por nosotros, sigue siendo más que suficiente para limpiar nuestros pecados, para perdonarnos, Señor, y ayudarnos a vivir para ti. Así que venimos a ti, Señor. Señor, en un momento vamos a cantar y vamos a responder dando, vamos a responder ofrendando y diciéndote que lo que traemos es para ti, Señor, como un símbolo de todo lo que nos has dado. Pero antes, Señor, examina nuestro corazón. Mira nuestras vidas para ser personas que no solamente hablamos de ti, sino personas que vivimos para ti, Señor. Te necesitamos. Yo te pido por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño en esta congregación, Señor. Levanta hombres así como Pablo, como Epafras, Señor, que estaban dispuestos a llevar tu evangelio, Señor, a cualquier lugar a pesar del sufrimiento. Señor, haznos como una iglesia en Colosas, Señor. Una iglesia que tiene fe, esperanza, amor, una iglesia que lleva fruto, una iglesia que crece en ti, Señor. Una iglesia de influencia para tu reino. Gracias, Señor.